Buenos días, les damos la bienvenida al servicio de hoy, domingo 13 de junio, y los animo a que hagamos el bien, como dice Pablo en su carta en Gálatas 6:9, que dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Te alabamos, Señor. Esta mañana dile a Dios que quieres exaltarlo. Te animo a que le alabes. Él es bueno, Él es nuestro príncipe de paz, Él es santo, Él es poderoso y Él es nuestro Padre. Te alabamos, Señor. Aleluya. Eres santo. Eres mejor, Señor, que cualquier otra cosa. Mejor que nadie, solo tú, Señor. Alabémosle. Vamos a decirle: eres santo. Eres santo, Poderoso. poderoso, Eres digno eres digno de alabar. Voy a amarte voy a amarte y seguirte, escucharte para siempre. Vamos a decirle: te alabo, te canto, mi rey, eres digno. Yo te amo, te adoro, me rindo ante ti, Señor, príncipe de paz. Viviré por ti, Jesús. Vamos a decirle: eres santo, eres santo, eres santo, poderoso, poderoso, eres digno de alabar. Nadie como tú, Señor. Voy a amarte voy a amarte y seguirte, escucharte para siempre. Vamos a alabarle. Dile con nosotros: te alabo, te canto, mi rey, eres digno. Yo te amo, te adoro, príncipe de paz, Cordero de Dios, quien nos suscitó y quien nos salvó, Rey eterno, el mismo desde el principio, eres alfa y omega, principio y fin, eres siempre amigo, el que me rescató. te amo, te canto, mi rey, eres digno. Yo te amo, te adoro, me rindo ante ti, Señor, príncipe de paz. Viviré por ti, Jesús. Dile: príncipe de paz. Príncipe de paz, viviré por ti, Jesús. Una vez más, dile: Príncipe de paz, viviré por ti, Jesús. por ti viviremos, Señor. Por ti estamos aquí. Te bendecimos y te exaltamos, Señor. Y ahí donde tú te encuentras, vamos a adorar al Señor en este tiempo. Él está ahí donde estás tú. Él provee su paz, Él provee su gozo, Él provee descanso y va proveyendo cada necesidad que vamos teniendo, del índole que sea. Él está ahí. Él es fiel, Él es poderoso y Él cumple sus promesas. Él nos ha dado una nueva vida. Él nos salvó y nos rescató. Te damos gracias, Dios. Gracias por la gracia inmerecida. Te adoramos, Padre. Te exaltamos. Solo tú mereces la gloria y la exaltación. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti.
Una nueva vida. Te exaltamos y te adoramos. Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. No hay ninguno como tú. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Gracias por la salvación. Gracias por la redención, por una nueva vida, Señor. Nadie mejor que tú, nadie igual a ti, Señor. Te exaltamos y te bendecimos en esta mañana. Solo tú mereces la gloria. Eres santo, eres poderoso. Gracias, Dios. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido
nos diste tu salvación, nos diste una nueva vida, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por obrar en cada uno de nosotros, por llenarnos, por exhortarnos, por levantarnos, por fortalecernos. Gracias por tu paz, gracias por tu presencia. Te amamos, Jesús, te amamos, Señor. Nuestra vida es tuya, nuestro corazón te pertenece. Gracias por amarnos sin condición. Gracias por llenar nuestra vida con tu presencia, por cada día no darte por vencido por nosotros. Gracias, Dios, gracias por llenarnos, gracias por amarnos. Dile esta mañana al Señor: te amo, Padre. Te entrego mi vida en este día. Quiero ser envuelto en tu presencia. Buscando estoy la forma de decir, buscando estoy la forma de expresar el agradecimiento que hay en mi corazón por todo lo que has hecho en mí. Buscando estoy la forma de decir, buscando estoy la forma de expresar, díselo al Señor, el agradecimiento que hay en mi corazón por todo lo que has hecho en mí. Vamos a darle gracias. Gracias te doy por la vida que me has dado. Gracias te doy por dar tu espíritu. Es mi anhelo, Señor, habitar en tu presencia, dominado por tu amor. Vamos a decirle: buscando. Soy la forma de decir. No hay palabras, Señor. Buscando estoy la forma de expresar el agradecimiento que hay en mi corazón por todo lo que has hecho en Todo, mí. Señor, gracias.
Déjate dominar por el amor del Señor, déjate dominar por esa presencia que en esta mañana nos está envolviendo, que está trayendo paz, que está trayendo regocijo, que está trayendo una salida en esas situaciones que a veces no vemos, pero el Señor siempre está ahí y hoy está aquí y está ahí donde estás tú. En su alabanza, en su adoración es donde realmente podemos disfrutar de una manera genuina su presencia. Él siempre está con nosotros y su presencia está de continuo con nosotros. Pero qué mejor cuando nosotros también le brindamos esta adoración, esta exaltación. Rendimos nuestra vida a Él para que Él solamente sea el único exaltado, sea el único digno, sea el único glorificado, porque no hay nadie como Él. Tú eres el único Dios verdadero, Señor. Y en esta mañana te alabamos como una sola iglesia, Dios. Proclamamos tu nombre y te bendecimos porque nos amaste primero. Gracias te doy por la vida que me has dado. Gracias te doy por dar tu espíritu. Es mi anhelo, Señor, habitar en tu presencia. Díselo. Dominado por tu amor. Dile, dominado por tu amor. Dominado por tu amor. Dominado por tu amor. Te bendecimos, Señor. Te amamos con todo lo que somos.
Bienvenidos, esta es su casa, Autoridad y Vida Abundante. Nuevamente nos da mucho gusto podernos ver, podernos escuchar, estar atentos a lo que el Señor nos quiere hablar en este día. Hoy tenemos un mensaje: no intentes huir del Señor. Y queremos empezar dando gracias al Señor por todo lo que hace, por quien es Él, por todo lo que nos aporta a nuestra vida, todo lo que abre en nuestros pensamientos, en nuestros ojos espirituales sobre todo, y el amor que nos brinda cada día. Damos testimonio de cómo podemos sentir el amor de Dios, cómo podemos apreciar todo lo que Él nos da, que es bueno. Todo lo que tenemos nosotros, todo lo bueno que tenemos viene de parte del Señor. Así es que en este domingo, acompáñenme en una oración. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por tu obra, Señor. Te damos gracias porque tú nos enseñas cada día a amarte más, a buscarte más, Señor. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo, que mora en cada uno de tus hijos, nos alienta a estarte buscando, Señor, a estarte anhelando con todo el corazón, pidiendo y clamando que llenes nuestro corazón contigo. Que seamos verdaderamente siervos tuyos, Señor. Que estemos humillados delante de ti, Padre. Te damos tantas gracias, Señor, por la oportunidad tan maravillosa, por este privilegio que nos das de compartir tu palabra, de proclamar la Escritura. Y sobre todo, Señor, iniciando la semana, iniciando el día. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que haces por tu pueblo y gracias por todo lo que nos das cada día. Te damos muchas gracias en el nombre precioso y poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, decíamos que el mensaje de este día es: no intentes huir del Señor. Y esta frase parece una frase pues un poco amenazadora, pero en realidad no lo es. Es una frase que tiene mucho que ver con lo que vino Jesús a mostrarnos cuando estuvo en su ministerio en esta tierra. Y para empezar, quiero que me acompañen en sus Biblias. Vamos al Evangelio de San Juan, al capítulo 9, y vamos a leer los versículos 4, 5 y el 39. Así es que, si me acompañan, voy a leer yo la versión Reina Valera 1960, y la recomendación que hacemos siempre, que cuando vengan al servicio, cuando vengan a la congregación, traigan una Biblia, se hagan acompañar de una Biblia. Si están escuchando un mensaje, también para dar seguimiento a cada uno de los pasajes que se presentan o que vamos estudiando. Así es que vamos al Evangelio de San Juan, al capítulo 9, y vamos a leer estas palabras de Jesús, palabras contundentes, donde Él nos muestra cuál es su misión. Dice aquí el versículo 4: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y el versículo 39 dice: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. En este pasaje del Evangelio de Juan, vemos cómo Jesús sana a un ciego de nacimiento, a un ciego congénito, algo que era muy difícil, no había tecnología en esa época, y Jesús ve al ciego y lo sana. Pero nos vamos a referir más bien a que dice Jesús: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene. Dios había enviado a Jesús, y Jesús se convierte en el medio por el cual Dios es conocido. La luz revela a Dios, la luz nos muestra que Dios es el Padre Celestial, y esta luz revela a Dios a todas y cada una de las personas. Jesús utilizó muchas formas para iluminar el corazón, la mente de las personas, a través de señales, de prodigios, de circunstancias, de milagros, de tormentas, de semillas, de pájaros, de flores, etcétera. De muchas formas Jesús utilizó esto para iluminar el corazón y la mente de las personas. Aquí
en este capítulo 9, si ustedes lo ven más adelante o lo ven después, van a ver cómo Jesús sanó a un ciego, dio luz a un ciego de nacimiento. Pero él viene de Dios porque Dios es luz. Ahí en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, podemos nosotros ver también, dice Primera de Juan, que es una carta, epístola, es una epístola diferente al Evangelio, está ya casi al final del Nuevo Testamento, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces aquí nos está hablando Jesús también de que Él es la luz para los ciegos, pero también para los incrédulos. ¿Por qué? Porque la luz brilla más para los creyentes, la luz ilumina más la vida de un creyente, pero se vuelve oscuridad para el incrédulo. Nosotros como hijos de Dios recibimos esa luz, y la luz que nosotros recibimos es una luz precisamente que debe llenar, inundar todas las áreas de nuestra vida para que podamos nosotros comprender el verdadero sacrificio, la misión que Jesús hizo para que nosotros podamos ser liberados de la esclavitud del pecado. Jesús es la luz para el ciego, pero también es la luz para los incrédulos. Vemos aquí también que la misión de Jesús eran tres cosas. Primero, dar a conocer al Padre. Jesús vino primero a dar a conocer al Padre, y como lo veíamos aquí en este versículo, dice: me es necesario hacer las obras del que me envió. Que mediante las obras de Jesús, mediante la luz que Jesús iba a transmitir al corazón y a la mente de las personas, Dios iba a ser conocido. Entonces, la misión de Jesús primero era que Dios iba a ser conocido, el Padre iba a ser conocido. El segundo, que nos iba a liberar de la esclavitud del pecado. Y la tercera, que iba a traer sanidad física y espiritual para todo creyente. Nosotros sabemos, dice: debo hacer la obra del que me envió. Dios había enviado a Jesús, y Jesús había preparado un grupo, un equipo de trabajo, una fuerza laboral que eran sus discípulos. Y ahora sus discípulos iban a ser enviados precisamente a transmitir esa luz, a predicar el Evangelio. Y era la fuerza laboral que Dios iba a utilizar, ¿para qué? Para hacer su obra. Así como Jesús envió a los discípulos, hoy todos nosotros estamos siendo llamados precisamente a hacer esa fuerza laboral, esa mano de obra, para que el Señor pueda lograr su obra. Hacer el trabajo es una tarea encomendada por Dios. Es una tarea que nos ha encomendado precisamente para hacer la obra del Señor. Es una tarea que debemos cumplir puntualmente y de la que nadie se puede escapar. Nadie se puede escapar. ¿Por qué? Porque dice la Escritura: viene la noche cuando nadie puede trabajar. Y aquí vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de una persona que precisamente recibió ese trabajo, recibió la tarea de hacer la obra del Señor, pero en lugar de hacerla, huyó. Y el Señor finalmente dispuso todo lo que el Señor tiene a su alcance, que es todo, absolutamente todo, para lograr que esta persona pudiera cumplir con el plan, con el propósito y con la voluntad de Dios. Acompáñenme por favor al libro de Jonás. Este personaje es muy conocido, sobre todo porque pues en la mente de casi la mayoría, Jonás está relacionado con un gran pez que lo tragó cuando fue arrojado al mar, porque el barco donde venían estaba a punto de naufragar. Lo vieron a él muy dormido, tranquilo, y pues todo el equipo de trabajo, todos los marinos que iban en la embarcación, pues estaban consultando a sus dioses qué era lo que estaba pasando, por qué el barco estaba pasando por esa situación, y finalmente se dieron cuenta que Jonás estaba tranquilamente dormido. Fueron a despertarlo y a Jonás les dijo cuál era el motivo de su viaje, por lo cual decidieron aventarlo al mar. Jonás pensó que una vez en el mar iba a morir, se iba a acabar su problema. Ahorita vamos a ver cuál era la condición de Jonás. Sin embargo, Dios le tenía preparado un regalo especial. Había un gran pez que se tragó a Jonás. Pasó Jonás 3 días, 3 noches adentro del pez, con algunos aromas agradables, yo pienso. Y después Dios lo arrojó. Después que Jonás hizo una oración tan hermosa dentro del vientre del pez, Jesús le dio una oportunidad más, porque Dios es un Dios de oportunidades.
fue arrojado del vientre del pez, llegó a tierra y se dedicó a hacer la obra que el Señor le había mandado. Así es que vamos al libro de Jonás, al capítulo 1, y vamos a leer los 3 primeros versículos de esta escritura. Dice el versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amital, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsís, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsís, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsís, pero lejos de la presencia de Jehová. Entonces, aquí vemos que viene palabra del Señor precisamente al profeta Jonás, uno de los profetas menores, y le da una instrucción, le dice que se levante y que vaya a Nínive. ¿Por qué? Nínive era la capital de Babilonia y era una ciudad en donde la maldad había empezado a crecer, se había desbordado. Pero el Señor tenía interés en que Jonás fuera a predicar precisamente del arrepentimiento a esa ciudad, una gran ciudad de más de 120,000 habitantes. Pero Jonás, al recibir la instrucción del Señor, en lugar de obedecer, en lugar de ir a Babilonia, donde estaba Nínive, decide irse a España, a Tarsís. Entonces, huyendo del Señor, olvidándose que Dios es omnipresente. La Biblia nos dice que Jonás huyó precisamente en un esfuerzo por escapar de las instrucciones que Dios le había dado, escapar de la presencia del Señor y evitar de ese modo su encargo de ir y predicar precisamente a un pueblo enemigo, a un pueblo que Jonás detestaba, un pueblo que Jonás odiaba. No lo hizo pensando que su misión sería un fracaso. O sea, él no fue porque dijo, si voy a fracasar. Él no pensó eso. Él no fue porque conocía a Dios y él sabía que si iba y predicaba, iba a tener éxito. Porque la Biblia dice que la palabra nunca regresa vacía. Y Jonás iba a predicar la palabra del Señor, iba a sembrar, iba a predicar del arrepentimiento. Y Jonás sabía que la obra de Dios iba a ser. Pero era tal su coraje, era tal su molestia, que prefirió huir antes que ser obediente al Señor. Y hay un motivo. Ustedes saben que los babilonios, fueron de esos pueblos enemigos de Israel que llevaron cautivos al pueblo de Judá. Había un motivo en Jonás de tener esa animadversión por el pueblo ninivita. Sin embargo, Dios le había dado una instrucción y al parecer a Jonás se le olvidó que Dios es omnipresente. Se le olvidaron las palabras del rey David del Salmo 139 que dice, el versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? No podemos huir de la presencia de Dios, porque Dios tiene una de las características de Él, que es ser omnipresente. La omnipresencia de Dios está en todos lados. La respuesta es que no existe lugar alguno, perdón, al que podamos escabullirnos. No podemos nosotros hacernos, como dicen coloquialmente, ojo de hormiga para escapar de la voluntad del Señor. Dios está presente en todas partes. Y en Jeremías 23 dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo el cielo y la tierra? Servimos al Dios que llena el cielo y la tierra, servimos a un Dios todopoderoso, servimos a un Dios omnipresente, un Dios omnisciente, un Dios omnipotente, un Dios poderoso, donde quiera que nosotros estemos, allí está Él. La presencia del Señor está en todos lados. De hecho, estuvo ahí mucho antes de que nosotros llegáramos. La presencia del Señor siempre ha estado mucho antes de que nosotros hubiéramos llegado. Por lo tanto, nosotros no deberíamos huir de lo que el Señor nos manda,
sino por el contrario, debemos ir a buscarlo. El Espíritu Santo en nosotros nos debe motivar a ir a buscar siempre al Señor, a acogernos a Él con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, estando buscando al Señor, demostrarle un amor genuino, un amor que surge desde lo más profundo de nuestro ser. Deberíamos obedecer todo lo que nos ha mandado hacer. ¿Por qué? Porque ciertamente Él puede y quiere bendecirnos sin importar a dónde nos mande a ir. Dios tiene todo el poder. Nosotros somos pequeña cosa delante de Él. Somos limitados, somos infinitamente limitados. Dios es infinito. Él tiene todo el poder, está en todos lados. Y si alguna vez has tratado de ignorar los mandatos del Señor o de silenciar la convicción del Espíritu Santo, es probable que te encuentres en la misma situación que vivió Jonás. A Jonás no le gustaron las instrucciones de Dios y trató de huir para evitar esa indeseada tarea. Él no quería cumplir con esa tarea por el coraje que tenía precisamente hacia los ninivitas. Y él sabía que en cuanto él predicara, el éxito, la conversión del pueblo ninivita iba a ser total y Dios los iba a bendecir. Dios iba a salvar a ese pueblo. Pero Jonás no quería que Dios salvara al pueblo. Jonás quería que Dios acabara con el pueblo, que lo castigara, que desatara su ira sobre el pueblo. Yo te pregunto, ¿alguna vez has tenido tú ese deseo de que Dios desate su ira sobre alguien? ¿A alguien que no te cae bien? ¿A alguien que te ha hecho algo? Aquí Dios nos muestra precisamente su misericordia también. Nos muestra lo que Él es. La rebelión hacia nuestro Padre Celestial a menudo adopta una negativa rotunda de parte nuestra. ¿Por qué? Porque es una disposición a seguir nuestros planes, no los planes del Señor. Y hay que recordar que los planes del Señor no son buenos, los planes del Señor son perfectos. No hay una comparación entre lo que Dios quiere proporcionarnos y lo que nosotros queremos conseguir. Hay una gran diferencia. Lo que Dios nos aporta siempre va a ser mejor que lo que nosotros podamos alcanzar. ¿Por qué? Porque nuestros alcances precisamente son limitados y los alcances del Señor son omnipotentes, son eternos. Entonces, cuando nosotros deseamos seguir nuestros propios planes sin tomar la opinión del Señor, nosotros estamos cayendo precisamente en no tomarlo en cuenta, y todo lo que nosotros hagamos va a tener consecuencias, así como también hay consecuencias de seguir las instrucciones del Señor. Cuando nosotros tomamos nuestro propio riesgo, asumimos nuestro propio riesgo por hacer lo que queremos, las consecuencias son diferentes, nuestras consecuencias a las consecuencias del Señor. Nosotros debemos siempre tratar de obedecer las instrucciones del Señor. Sea cual sea el camino que tomemos, no podemos silenciar la voz del Señor, no podemos silenciar a Dios. ¿Por qué? Porque la convicción de su Espíritu nos va a seguir. Aunque llenemos la vida con distracciones que nos ayuden a ignorarlo. Este mundo está lleno de distractores, este mundo está lleno de cosas que atraen nuestra mirada, que atraen nuestros oídos, que atraen nuestro olfato, nuestro gusto, nuestras manos. Distractores que nos jalan y que pretenden que nosotros nos apartemos del Señor. Pero la convicción de su Espíritu Santo en nosotros nos lleva siempre a buscar y estar más del lado del Señor, a buscarlo con todo el corazón, a amarlo, a servirlo, obedecerlo, seguirlo. Servirlo, porque eso es lo que va a traer plenitud a nuestra vida. De esa manera nosotros podemos cumplir con lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Nosotros debemos entender que siempre Dios está dispuesto a darnos lo mejor, a captar nuestra atención, lo que puede implicar eliminar aquello que nos distrae. Esto también puede suceder, que Dios elimine todo aquello que nos distrae. ¿Por qué? Porque también vamos a sufrir las consecuencias por no ser obedientes a lo que el Señor nos ha dado. Él es un Padre amoroso, Él es un Padre generoso, Él es un Padre que nos entiende, pero también que nos disciplina si nosotros continuamos por el camino de la desobediencia.
Hay que entender que el Señor siempre está con nosotros. Su presencia está siempre con nosotros. Acuérdate que donde tú estás, Cristo está contigo. Y a donde tú vas, Cristo va contigo. El Señor siempre está con nosotros, pero la clase de relación que tendremos va a depender de nuestra disposición a hacer lo que el Señor nos mande hacer, lo que Él nos diga. Y nosotros podemos usar este ejemplo, el ejemplo de Jonás, como un incentivo para obedecer con rapidez lo que el Señor nos ha llamado, en vez de perder el tiempo huyendo y sufriendo esas consecuencias. Cuando Jonás estaba precisamente en el vientre de ese gran pez, Jonás hizo una oración. Y esa oración nos demuestra que Dios escucha desde cualquier lugar en donde tú estés tu oración. No importa. Oyó la oración, escuchó la oración de Jonás desde el vientre del gran pez. Donde tú estés, inclina tu corazón, humíllalo delante del Señor, clama a Él y Dios te va a oír, te va a escuchar. Dice en la oración de Jonás, viene en el capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 8 al 10. Dice, voy a empezar desde el versículo 7. Dice, cuando mi alma desfallecía en mí, o sea, cuando Jonás sentía que se moría, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. La convicción del Espíritu Santo en Jonás lo llevó a entender que aun cuando él estaba a punto de morir, sentía que estaba a punto de morir, dice que se acordó de Jehová y que sabía que la oración que en ese momento él estaba proclamando, él estaba levantando, iba a llegar hasta el santo templo del Señor. El versículo 8 dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Cuando ustedes disponen su corazón, disponen su vida a vanidades ilusorias, ¿qué es una vanidad? Una vanidad es nada. Usted me va a decir, oye, no, hay cosas materiales, pero las cosas materiales lo que buscan en las personas es exaltar el orgullo, exaltar el egoísmo, exaltar la vanidad, que les den poder, que les den fama, que les den prestigio, que sean alabados. Por eso dice la Escritura, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Cuando nosotros nos perdemos en las vanidades de la vida, estamos abandonando la misericordia del Señor. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Esta es la oración contestada de parte del Señor. Y aquí vemos cómo Dios se manifestó en la vida de Jonás por medio de esta oración. Pero aquí aún y cuando Jonás ora, cuando Jonás presenta esta petición al Señor, porque se acordó de Jehová cuando su alma estaba desfalleciendo y él sabía que la oración iba a llegar hasta el templo santo del Señor, él hace aquí una aclaración: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. No abandones la misericordia del Señor por vanidades ilusorias, cosas que no son nada, que nada van a edificar tu vida. Dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. No hay nada más agradable para el Señor que nuestro sacrificio de alabanza. Y dice, pagaré lo que prometí. Voy a cumplir lo que tú me has dicho, lo que me has pedido. ¿Por qué? Porque la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Aquí lo que vemos también es cómo aparentemente Jonás doblega, humilla su corazón delante del Señor. Pero vamos al capítulo 4. Vamos a ver la obediencia de un corazón que no está definido. Vamos a leer los versículos del 1 al 5 del capítulo 4 de este libro de Jonás. Dice, capítulo 4,
Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Vaya. Dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Aquí vamos a hacer una precisión. Primero, en el capítulo 3 es donde Jonás predica precisamente a los ninivitas. Y la palabra es tan poderosa, como dice, la palabra nunca vuelve vacía. Jonás predicó la palabra, y la palabra cómo regresó con el arrepentimiento de todo el pueblo ninivita. Inclusive el rey de Nínive escuchó a lo que había ido Jonás, y él también se vistió de cilicio, ordenó ayuno, mandó un decreto para que todo el pueblo cumpliera con lo que Jonás estaba predicando, con lo que Jonás estaba pidiendo. Y dice que se convirtieron 120,000 personas, 120,000 ninivitas. Y eso era lo que Jonás no quería, que el pueblo ninivita no se convirtiera. Él quería que Dios descargara su ira precisamente sobre el pueblo. Entonces en el capítulo 4 vemos lo que dice Jonás, lo que le dice Jonás al Señor. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Se enojó porque vio la respuesta del pueblo de Nínive a la palabra del Señor. Dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Fíjense hasta dónde llegaba el coraje de este hombre de desear la muerte al ver el éxito que Dios había hecho precisamente en el pueblo de Nínive. Porque es extraño ver cómo cuando uno predica, pues el corazón se alegra de que haya conversiones, de que haya convertidos, de que haya personas que verdaderamente vuelvan sus ojos a Dios, o personas nuevas que acepten el plan de salvación. Un predicador no se enoja porque la gente se convierta, al contrario, pero era extraño el comportamiento de Jonás. Y no quiero pensar que hubiera gente, hermanos, hijos de Dios, que estuvieran en una situación igual, que se molestaran porque alguien se convierta. Dice el versículo 3, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces bien en cuando te molestas? ¿Estás haciendo algo bueno cuando estás de malas? Dice 5, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Dice aquí que Dios preparó una calabacera, una planta, para que Jonás pudiera tener sombra, y Jonás, a pesar de eso, se molestó. Entonces, vemos que esta parte de la historia, sí, se pasa a veces por alto en lo que sucedió después que el profeta obedeció. Jonás fue obediente, predicó la palabra, sembró la semilla de la palabra no regresó vacía, el pueblo ninivita se convirtió. Y la respuesta debió haber hecho que Jonás se sintiera verdaderamente extasiado, que se sintiera feliz. Pero debido a que Nínive e Israel eran enemigos, Jonás se enojó por el arrepentimiento del pueblo ninivita y también se enojó por la misericordia de Dios para con ellos. Estar atrapado dentro del pez, uno supone que pudo haber convencido a Jonás de obedecer el mandato de Dios. Pero lo que vemos en este capítulo 4, después de haber obedecido al Señor, lo que vemos es que el corazón de Jonás no había cambiado. El corazón de Jonás seguía siendo el mismo.
seguía deseando la destrucción de sus rivales, de los ninivitas. Y su amargura, su renuencia, su coraje se manifestaron a pesar de haber hecho muy bien su trabajo. Dios no se deja engañar por el buen comportamiento que surge de un corazón duro. Y aquí nosotros debemos estar conscientes de que cuando vamos a hacer algo para el Señor, lo hagamos de corazón, como dice el libro de Colosenses. Que lo hagamos de corazón, porque es para el Señor, no es para los hombres. Y es parte del problema que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos en nuestra vida. Siempre pensamos que lo que hacemos es para agradar al hombre. Y por eso viene la decepción, por eso viene el enojo, por eso viene la molestia, sobre todo cuando hay animadversión, cuando hay oposición, cuando hay coraje, cuando hay molestia, cuando hay rivalidad. Nuestro corazón está duro, está endurecido. El corazón de Jonás estaba endurecido. Y todo parecía, todo aparentaba que dentro del corazón, dentro del vientre del pez, cuando Jonás hace esa oración, levanta esa oración hacia el Señor, uno piensa que verdaderamente está arrepentido. Dios le da una oportunidad y lo vuelve a mandar a la tierra. Jonás obedece, predica. El pueblo ninivita entiende el mensaje, la palabra llega a su corazón y se ve la obra del Señor manifestada en la conversión de 120,000 personas. Pero la dureza del corazón de Jonás seguía ahí, seguía presente. No permitas que tu corazón siga endurecido, no permitas que tu corazón siga gobernando tu vida, porque esto va a traer amargura, va a traer resentimiento, va a traer enfermedad a tu vida. Y Dios lo que ha pedido es que nuestro corazón, que ya no nos pertenece porque se lo hemos entregado, sea un corazón blando, sea un corazón de carne, un corazón vivo, un corazón que ame, un corazón que perdone, un corazón que nos haga ver la misericordia del Señor hacia nosotros y hacia los demás. Obedecerle con un espíritu renuente, con un espíritu molesto, puede lograr su propósito, pero lo más triste es que perdemos el gozo de nuestra recompensa, perdemos el premio de nuestra recompensa. Quizá Dios te ha llamado a ti para que le sirvas de una manera que puede parecer desafiante. Y tú, pues a lo mejor, yo deseo que no, pero a lo mejor como Jonás estás huyendo porque no quieres ser obediente. ¿Por qué? Porque a lo mejor encuentras oposición, encuentras rivales, piensas que tienes rivales, piensas que vas a encontrar oposición, pero lo más importante es que no estás entendiendo que la obra no es para ti ni la obra es para el hombre, la obra es para el Señor. Cuando uno se compromete a obedecer la voluntad de Dios, ¿sí?, uno también debe orar por tener un corazón verdaderamente convertido, un corazón blando, un corazón de carne, un corazón obediente. Y entonces lo que va a suceder es que vamos a encontrar paz, vamos a encontrar bendición al hacer el trabajo si nosotros obedecemos al Señor con un espíritu humilde. A la luz de la omnisciencia, a la luz de la omnipresencia del Señor, es fácil que nos preguntemos por qué los cristianos, por qué los nacidos de nuevo, de todos modos intentan huir del Señor. Jonás nos demuestra que es algo imposible, pero muchos cristianos siguen empeñados intentando huir del Señor. No intentes huir del Señor. ¿Por qué intentas huir del Señor? A veces ese intento de huir del Señor es por puro egoísmo. Estás más enfocado en tus cosas personales, en tus cosas propias que en lo que el Señor quiere hacer. Crees saber que lo mejor para ti es lo que tú sabes, lo que tú conoces, no lo que Dios dice. Y otras veces somos renuentes por temor. Otras veces somos renuentes porque nos preocupa el fracaso, o que los demás critiquen nuestros esfuerzos, o que nuestra obediencia
sea demasiado costosa. Pero nosotros debemos obedecer al Señor. Jonás pagó muy cara su rebelión. Y esta mañana nosotros estamos clamando al Señor para que tú no pagues cara precisamente esta rebelión. No solo sufrió vergüenza, terror, miedo y culpa, sino lo más importante es que también puso en riesgo, puso en peligro la vida de 120,000 personas. Y aquí el Señor nos habla de algo muy importante. A veces el carácter, la condición de una persona puede afectar a muchas personas. No nos damos cuenta, pero todo lo que hacemos, lo bueno y lo no bueno, todo tiene consecuencias. Todo tiene consecuencias. Todo error que nosotros cometemos, todo pecado que nosotros cometemos tiene consecuencias. El Señor es bueno, el Señor es fiel, el Señor nos ama, el Señor nos perdona, pero las consecuencias ahí quedan. Y a veces parece que no entendemos esa parte. Pensamos que Dios al perdonar nos va a borrar las consecuencias. Dios perdona el pecado, pero las consecuencias quedan. Y eso es lo que no hay que perder de vista. Uno cuando se equivoca piensa, bueno, me equivoqué, ya ni modo. No, hay que pensar hasta dónde llega el alcance de tu equivocación. Dios te va a perdonar porque Dios es un Dios perdonador, pero las consecuencias ahí quedan. Y Jonás pasó por alto dos verdades importantes, esenciales, que todos debemos tener presentes. Primero, supuso incorrectamente que huir del Señor lo iba a librar de hacer la obra, la tarea que el Señor le había ordenado. Nunca se imaginó lo persistente que es el Señor. Nunca se imaginó la omnipresencia de Dios. ¿Por qué? Porque Jonás finalmente aprendió que Dios nos perseguirá en amor, incluso hasta las profundidades del mar, como dice el Salmo 137, para conformarnos a su voluntad. Eso es lo que Dios no se va a detener en que la obra se lleve a cabo. Dios va a ser persistente, va a ser perseverante con nosotros para que su voluntad y su plan se cumplan en nuestra vida. Simplemente nuestra desobediencia no va a ser un obstáculo para Dios. Nuestra desobediencia no va a ser una barrera para la obra del Señor. Y segundo, Jonás olvidó que la desobediencia al Señor conduce únicamente a la destrucción. Cuando uno desobedece al Señor, va directo a la destrucción. Toma un camino como de un despeñadero que termina con la destrucción y la muerte. Tanto la destrucción nuestra como la de aquellas personas a las que Dios quiere bendecir. Imaginen que Jonás hubiera persistido en su desobediencia. 120,000 personas se hubieran perdido la bendición de la salvación que Dios les había mandado. ¿Cuántas personas dicen, yo puedo hacer lo que quiero, al cabo es mi vida? ¿Cuántas personas nacidas de nuevo? ¿Cuántos hermanos, cuántos creyentes, cuántos hijos de Dios no dicen, yo puedo hacer con mi vida lo que quiero, porque es mi vida? Pues no, ya no lo es, tu vida ya no te pertenece. Tu vida le pertenece al Señor al igual que tu corazón. Si somos nacidos de nuevo, Dios nos dice, no son de ustedes, no sois vuestros, dice el Señor. De hecho, acompáñenme a 1 de Corintios, capítulo 6, en el Nuevo Testamento, 1 de Corintios, capítulo 6. 1 de Corintios está antes de 2 de Corintios y está después del libro de Romanos. 1 de Corintios, capítulo 6, y vamos a leer los versículos del 19 y el 20. Dice 6, 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Que no sois vuestros, que ya tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ti, que lo tienes por parte de Dios, pero que ya no es tuyo. Porque has sido comprado por precio, glorifica pues a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales son de Dios.
esta debe ser una revelación para todos nosotros como hijos de Dios. Nuestros cuerpos, nuestro espíritu ya no nos pertenecen, le pertenecen al Señor, de acuerdo a lo que Pablo escribió en esta carta a los Corintios. ¿O ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ti, el cual tienes de Dios y que no es tuyo? Porque has sido comprado por precio. Glorifica pues a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales son de Dios. Tú no puedes pecar contra Dios sin pagar un precio que muchas veces es terrible, porque además de eso, dañas a otras personas en el proceso. Y repito, Dios perdona porque Dios es un Dios perdonador. Cuando nosotros nos acercamos con un genuino arrepentimiento, Dios nos perdona. Pero aquellos que piensan que como Dios perdona pueden pecar y disfrutar ese pecado, lo único que están haciendo es tendiéndose una trampa y tentando a Dios. Y esto es muy peligroso porque pueden suceder consecuencias terribles. Porque sabemos que la verdad es que Dios está dispuesto a perdonar. Dios estuvo en pos de Jonás todo el tiempo necesario para que el profeta respondiera precisamente a las instrucciones con su obediencia para que el pueblo de Nínive pudiera ser librado, escuchar la advertencia de parte del Señor y proceder al arrepentimiento. Y Dios va a hacer lo mismo contigo. Por lo tanto, debes obedecer a Dios, sin fijarte en todo lo demás. Obedece a Dios. ¿Cómo llegó Jonás a esta situación de tanta desesperación? Bueno, haciendo un resumen, por el coraje que él tenía en ir a predicarle al pueblo de Nínive. Y ese coraje lo orilló a desobedecer a Dios, a huir de la presencia del Señor. No hagas tú lo mismo. Dios te ha llamado y Dios te ha dado dones espirituales que tú debes poner a su disposición en la iglesia. Debes poner a su disposición en el cuerpo de Cristo, para el cuerpo de Cristo, para su fortalecimiento. No sigas huyendo ni intentes huir del Señor. Cumple, obedece con el mandamiento que Él te ha dado, obedécelo. ¿Por qué Jonás no quería ir a Nínive? Porque conocía a Dios. Sabía perfectamente que si iba a Nínive, la gente iba a cambiar de actitud. Todo cambiaría. En otras palabras, él conocía perfectamente a Dios. Y que la gente de Nínive se iba a arrepentir al escuchar la palabra de Dios. Pero Jonás no tenía eso en su corazón. No quería que la gente se arrepintiera. Él quería que Nínive sufriera la ira de Dios. Y realmente a veces suceden cosas extrañas, raras dentro del mundo de los creyentes. A veces tenemos como muy claro el concepto del poder de Dios, pero la omnipresencia, la omnisciencia como que no es tan clara en nuestra vida. Jonás quería huir de la presencia del Señor. ¿Tú crees que hay un lugar en el mundo en el que tú te puedas esconder de la presencia y el poder de Dios? ¿Tú crees que hay un lugar en la tierra donde no pueda ser hallado? La omnipresencia de Dios es una realidad. Y tú estás obedeciendo al llamado que un día Dios puso en tu vida. ¿O estás también huyendo de la presencia del Señor? ¿Cuál es tu condición en este día? ¿Cuál es tu condición respecto al llamado del Señor? ¿Estás intentando huir de su presencia? ¿Te has dedicado a lo que Dios te ha dicho que te tienes que dedicar? ¿O estás perdiendo el tiempo en vanidades ilusorias, en cosas que no agradan a Dios? ¿Estás intentando huir de Dios? Yo espero que no. Si es así, en esta mañana Dios habla a tu corazón. Dios es el único
que te puede librar de esta tormenta que hoy estás enfrentando, en la que te encuentras. Dios es el único que te puede sacar de ese vacío existencial, porque no hay nada peor en la vida que estar peleando contra Dios. Y no hay nada mejor en la vida que cuando uno cumple con la voluntad del Señor, con esa voluntad buena, agradable y perfecta. Clama al Señor en esta mañana. Si estás pasando por un momento difícil, intentando huir del Señor, humilla tu corazón, humilla tu corazón. Si estás pasando por momentos difíciles, el único que te puede sacar de esta situación es la forma de expresar. Cristo. Cristo es el único que puede cambiar tu vida. Cristo es el único que puede transformar. Es el único que puede perdonar tus pecados. Solo Cristo puede hacerlo. Humilla tu corazón. Escucha la voz de Dios. No intentes huir más de Él. Tu corazón y tu vida le pertenecen a Él. No permitas que el diablo te aparte de lo que el Señor te ha llamado a hacer. Sírvele con todo tu corazón. Ámalo. Búscalo. Llénate de Él. Esta mañana hay un propósito de parte del Señor para tu vida. El Señor quiere hacer su voluntad en ti. Hay un diseño especial para tu vida de parte del Señor. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy realmente es la voluntad de Dios o tu voluntad. Pregúntate si ese trabajo que tienes, si esa empresa, ese negocio, esos estudios, esas relaciones que tienes, realmente son de la voluntad de Dios o de tu voluntad. Si en lo que estás invirtiendo tu tiempo, en lo que estás invirtiendo tus recursos, son del agrado del Señor. ¿Estás cumpliendo con la voluntad de Dios o con tu voluntad? Si no estás cumpliendo con la voluntad de Dios, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo estás haciendo? Detente, detente. Transforma tu corazón. Obedece a Dios. Y si la estás haciendo, disfrútalo. Disfrútalo. Porque no hay nada mejor en la vida que podamos estar en el centro de la voluntad de Dios. Jonás se equivocó, oró, clamó, Dios lo guió. Y así el Señor hoy también nos guía a nosotros para que comprendamos, seamos obedientes, hagamos su voluntad. No intentes huir del Señor. Atiende el llamado que el Señor te hizo desde aquel día, porque no tratas de agradar al hombre, busca agradar a Dios y tu recompensa será grande. Disfrutarás de ese premio que Dios tiene al hacer su voluntad. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana. Muchas gracias por tu palabra, gracias por el mensaje, gracias por lo que nos enseña, Señor, cada día. Que la obediencia debe ser parte
de nuestro deber contigo. Y gracias, Señor, gracias porque aprendemos que no solamente eres omnipotente, eres omnipresente, eres omnisciente. Estás en todos lados, tu presencia nos inunda, Señor. Todo lo sabes, todo lo conoces, Padre, y todo lo puedes. En esta mañana, Señor, bendigo a mis hermanos, aquellos que humillaron su corazón, que se dieron cuenta de que no estaban haciendo lo que tú, Señor, tienes para cada uno de ellos, y que en esta mañana ellos están deseando hacer tu voluntad. Padre, que tu Espíritu Santo los guíe, los transforme, y que esos corazones endurecidos, Señor, como el de Jonás, sean transformados por corazones de carne. Solamente Cristo es el único que puede transformar el corazón. Cristo es el único que puede transformar nuestra vida. Por eso entrégale tu corazón, entrégale tu vida a Jesús en esta mañana. Arrepiéntete de tus pecados. Acéptalo como tu Señor y Salvador personal, y Él va a transformar tu vida. Gracias, Señor, gracias por este día. Gracias, Señor. Te damos en el nombre poderoso, precioso, bendito de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. A orar, a seguir en el camino de la voluntad de Dios. Que Dios los bendiga. En el nombre de Jesús. Amén y amén.